Estamos en comunicación telefónica con Lorenzo Antonio Pepe, sindicalista argentino, 5 veces diputado de la Nación y actualmente se desempeña como secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Leandro? Un gusto saludarlo a usted y a la audiencia. Un gusto tenerlo en esta oportunidad para, bueno, como se sabe, este es un programa que habla de historia y en este caso nos toca puntualmente una fecha clave en la historia argentina, que es el fallecimiento del general Juan Domingo Perón. Queríamos preguntarle, exactamente, queríamos preguntarle en primer lugar, ¿usted lo conoció personalmente a Perón? ¿Lo acompañó a lo largo de su trayectoria política? Sí, tuve digamos, en la vida de los hombres son pocas las satisfacciones que se reciben, porque la vida es una lucha permanente y todos los días hay que vivirlo como si fuera el último, dando la batalla que correspondiere, de tal manera que cuando aparece en todo este berenjenal un oasis, que es poder hablar con un hombre sabio y estar con él más de 20 días, que fue lo que me ocurrió a mí en febrero de 1966, cuando nosotros rompemos acá el movimiento sindical que había planteado la colaboración con el gobierno de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Claro. Nosotros rompemos ese movimiento obrero, creamos la CGT de los argentinos en el Salón de la UTA. Yo tengo el enorme orgullo de haber sido quien planteara que el secretario general debería ser Raimundo Ongaro, el mejor, sin duda, el mejor de todos nosotros, y lo sigue siendo desde la memoria. Ha partido hace ya mucho tiempo, pero yo lo recuerdo en plena actividad, la forma en que condujo él una etapa de confrontación nada menos que con el ejército argentino, que estaba detrás de la figura de Juan Carlos Onganía. De tal manera que yo tuve ese enorme placer de estar durante esos 20 días, desde las 5 de la tarde, 11:30 de la noche, horario que él puso. Dice, me gustaría conversar con usted. Yo era un hombre relativamente joven, 33 años, Perón tenía ya 70, era un hombre mayor, y habrá visto en mí la nueva corriente ideológica, por supuesto, absolutamente comprometida con el movimiento nacional y popular peronista, sin ningún tapujo, sin ninguna limitación, y entonces me dispensó durante casi un mes las charlas que me adentraron en cuestiones que no es fácil que un ciudadano común las conozca, como ser la existencia del tercer mundo. Un dato al pasar solamente para identificar la profundidad de las charlas que tenía con Juan Perón, un gran pedagogo y además con una virtud que lo acompañó hasta el final de sus días, que era un enorme persuasivo. Tenía una enorme capacidad de persuadir. Por eso pudo mantenerse durante tanto tiempo en la cisma de nuestro movimiento, sin que nadie se atreviese a intentar removerlo, salvo los golpes militares. En fin, esto fue para mí un verdadero, siendo joven, pero fue un abrazo al alma que me dio la historia y que me puso ahí en el momento oportuno. Cuando pega la vuelta en 1972, en su primer viaje de regreso a la patria después de más de 16 años de exilio, yo estuve en el comité de recepción. Y un colega de ustedes me hizo una nota que se popularizó, se viralizó, sí, en la que yo lo recibo, yo y 8 o 9 compañeros, hombres y mujeres más, lo recibimos en el aeropuerto de Pistarini, Ezeiza se conoce, pero el nombre original puesto por el propio Perón
era en homenaje a su ministro de Obras Públicas, que fue precisamente el general Pistarini. Claro. Y ahí lo recibí y él me reconoció, que para mí fue otro abrazo, porque éramos varios. ¿Cómo le va, Lorenzo? Con la voz arenosa. Bien, general, muy bien. Viéndolo de vuelta en nuestra patria, él estaba realmente satisfecho. Lo que habían puesto como supuesta custodia, estaba todo rodeado del aeropuerto. Claro. Nosotros llegamos porque teníamos credencial de congresales nacionales, éramos autoridades partidarias y pudimos llegar hasta el mismo lugar en que aterrizó el avión, el Alitalia, y tuvimos la oportunidad de estar con él. Pero en lugar de una custodia realmente estuvo detenido por la NUCE, por quien manejaba el ejército y el gobierno de la nación en forma dictatorial, mucho tiempo. Habla Agustín Lanusse, estamos hablando. ¿Cómo? Estamos hablando de Lanusse, el que dijo que Perón no volvía porque no le daba el cuero. No le daba el cuero y le sobró. Esta es la verdad. Y le sobró. Tanto que volvió, que se trasladó cuando él quiso, 4:30 de la mañana, nosotros fuimos detrás, salió del hotel. Había un hotel que desapareció luego, pero había un hotel saliendo del aeropuerto a la izquierda, que era un hotel de pasajeros. Se mantenía un tiempo, un par de días, y bueno, era gente que hacía combinaciones aéreas. Claro. Desde el aeropuerto de Pistarini, de Ezeiza. De tal manera que salimos 4:30 de la mañana hasta Gaspar Campo, lugar en la que pernoctó esa noche, y ya se quedó durante un lapso no muy prolongado, porque él volvió a arreglar sus problemas, documentos y supongo algún otro tipo de compromiso que tenía. Vuelve una semana o 10 días después a España y regresa definitivamente para quedarse y hacer aquella memorable reunión donde nace el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, en el restaurante Nino, que con esta fragilidad que tenemos los argentinos por romper y destrozar todo el pasado que nos une para el bien o para recordar épocas dolorosas, pero el Nino fue un lugar de reencuentro de toda la dirigencia política de Argentina, incluida en aquel entonces tenían plena vigencia los hombres del PC, claro, del Partido Comunista. También fueron a ese encuentro convocados por el jefe, que volvió ya no solamente como jefe del peronismo, sino como jefe de la nación. De ahí que todo el resto de la política, y en buena hora haya sido así, entendió que debían ir a esa convocatoria. Fueron, y ahí nace lo que luego triunfa en las urnas, que fue el Frejuli. Le doy la palabra. Le iba a preguntar justamente primero por la situación, porque yo me imagino, ustedes van a recibir a Perón en ese momento. Estábamos hablando todavía en plena dictadura. ¿No tenían miedo? Porque, a ver, a Lanusse le asesinaron a varias personas en las cárceles, incluso por fuera de las órdenes que él había establecido. Mire, si uno dijera que atravesar una dictadura de la ferocidad que fue la que nos tocó del 76 hasta cerca del 80, no era tener miedo, sería una mentira. Uno tenía miedo, pero se persignaba antes de salir de la casa. Claro. Y se entregaba. Y sí, los creyentes, yo creo en que lo elegí siendo chico, porque mi padre era un agnóstico y no me bautizó a mí. Cuando yo terminé el servicio militar había hecho una promesa y fui a la pila bautismal con 21 o 22 años. No tenía padrinos y me salió un compañero de trabajo, un hombre mayor, don Pedro Viora, y su esposa Marta, como padrinos, y fuimos a la Basílica de San Miguel, y ahí ellos habían preparado
el bautismo. Yo ya era un muchacho hecho y derecho, claro, grande, 1,90 m, casi 90 kilos de peso, y cuando me vio el sacerdote me dijo, este era el nene. Claro, el hombre no sabía que el que iba a ir ya era un hombre que retomaba y elegía a Jesús como copiloto en el avión de mi vida. O sea, yo lo tengo permanentemente presente, porque fue un hombre como usted y como yo, y como millones de hombres en el mundo, y se sacrificó por los que menos tenían. Yo siempre digo, y la gente se ríe y aplaude, que si Jesús hubiera nacido en la década del 40, hubiera sido afiliado peronista. No me cabe ninguna duda. ¿Cómo fue cuando gana la fórmula Perón-Perón? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Participó de lo que fue el armado? Y sí, claro, yo soy congresal nacional, no sé las razones, pero perenne, desde muy joven soy doble congresal, porque acabamos de hacer el Congreso Nacional vía Zoom, sí, antes de ayer, hace 2 días, Congreso Provincial del PJ, y soy congresal de ese encuentro, y también soy congresal nacional, que habrá que hacerlo en los próximos días, claro, porque hay que cumplir con la directiva de la justicia electoral, y en eso es muy rigurosa, y hay que cumplir acabadamente una cantidad de requisitos previo al proceso electoral, y estamos próximos a que esto ocurra, digamos, a fin de año. Sí. Tenemos que estar en orden. Así que viví con mucha intensidad y muy cercanamente cada uno de los acontecimientos que sacudían por dentro a nuestro movimiento. De lo que estoy seguro, creo que sos Leandro, ¿no? Así es, sí, Leandro Trimarco. Leandro, profe de historia. Un gusto, Leandro. Y está Ariel, no. Ariel todavía no ha llegado. No ha llegado. Bueno, ponerle una falta en la descalificación. Ponerle una falta. Leandro, no. Yo he vivido apasionadamente, como tantos otros compañeros y compañeras. Las mujeres hoy se han empardado largamente, y en algunos casos nos han pasado a los hombres, cosa que le hace bien a la sociedad argentina. Yo soy naturalmente un gran feminista, no solamente porque me atrae la mujer, ya soy un hombre muy mayor, pero sino también por la enorme capacidad y sobre todo ese poder intuitivo que la mujer tiene. Claro. Yo tuve como compañera durante más de 60 años, partió mi mujer. Sí. Te digo, Leandro, la sigo amando como el día que la conocí, cuando teníamos los dos 18 años. Estuvimos más de 60 juntos. Y la providencia dispuso llevársela. A lo mejor, como fue fundadora de escuelas, 2 jardines, un maternal y uno de niños ya de 3 años para adelante. Claro. Y una sala médica también al servicio en Villarrafo, el lugar donde yo mantengo mi actividad política, vivo, y mis amigos y compañeros del peronismo, en 3 de febrero. Yo pertenezco al 3 de febrero, de lo cual estoy muy, muy orgulloso, de mis vecinos, de mis compañeros, de la gente que me ha ungido en 5 oportunidades, diputado de la Nación. No es poca cosa. No, traté de responderle con trabajo. La Universidad Nacional, el 3 de febrero es de mi autoría, el primer tribunal en lo federal y correccional y penal es mío, las 3 escuelas, las 2 que acabo de nombrar con Perla, mi mujer amada aún, más un hogar de día, que era originariamente una escuela
como de artes y oficios para enseñar a los chicos minusválidos algún tipo de tarea que les permitiera subsistir en el futuro. Claro. Después se fue modificando, pero sigue aún existiendo con muy buena presencia de jóvenes con alguna diferencia que los maestros y nosotros tratamos de modificarla para incorporarlos definitivamente a la vida ciudadana común. En fin, es una larga historia. Yo estoy muy orgulloso de lo que me ha ocurrido, lo bueno y lo malo. Tuve mucho tiempo preso, me encargaron de movida en el 67, yo era vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Su biografía, vimos que estuvo detenido prácticamente, varias oportunidades, varias dictaduras de hecho. En varias oportunidades y con diferentes dictadores. Así es, me aplicaron el plan Conintes, estuve bajo régimen militar en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, estuve 6 meses y medio, por haber desobedecido una orden, querían que corriera y hiciera cuerpo a tierra, le dije que yo ya había hecho el servicio militar, terminé en un calabozo de aislamiento. Un compañero, Raúl Raviti, muerto hace poco, amado compañero, querido, entrañable compañero, amigo, cuando le dijeron ¿por qué no corres vos? Dijo por las mismas razones que dio Lorenzo, también en el calabozo de al lado. Así contestaban los que gobernaron discrecionalmente durante años esta república, y lo que no hay que permitir nunca jamás, que esto vuelva a repetirse. Nunca que gane a través del voto el mejor. Esto sí, lo pido desde el fondo de mi corazón y mi espíritu. El mejor, lo que mejor han entendido las inquietudes de nuestro pueblo. Yo no tengo ninguna duda que lo hemos hecho nosotros, como lo estamos haciendo ahora con la pandemia, con hombres y mujeres, con Alberto a la cabeza y con Cristina secundándolo en la obra de carácter social y de redención de los grupos más postergados. Y en un momento tan difícil, además. Importante, los planes de vivienda, claro. La posibilidad de acceder a un salario debidamente inscrito como para hacer los aportes jubilatorios, en fin, o asistencia médica. Todo esto el peronismo lo ha hecho y estoy seguro que lo seguirá haciendo después del año 23. Le quiero hacer una pregunta más acerca de Perón. Nosotros armamos el programa en relación a la fecha del fallecimiento, pero ¿usted se acuerda dónde estaba, cómo se enteró de la noticia, cómo la vivió en ese momento? Yo estaba en mi casa, pero tenía a mi mujer, Perla. Los restos fueron trasladados al Salón Azul del Congreso de la Nación y nos fuimos al Congreso de la Nación y pudimos estar despidiéndolo al general al pie del féretro. No puedo olvidarme de eso, y la impresión que tuve haberlo visto vivo y fuerte y además con humor, con mucho humor, para contar las anécdotas tantas que tenía, pero verlo inerte, tapado con la bandera azul y blanca de la patria, me conmovió y me sigue conmoviendo aún mucho. Pero la pregunta es, ¿murió? Es cierto, sí, físicamente la gente muere, y a Perón le ocurrió eso, como me va a ocurrir a mí, a cuanto mortal hay en la tierra. Lo que no deben morir son las ideas buenas puestas al servicio del bien común. Y en esto el peronismo y Perón y Eva Perón se destacaron por haberlo hecho con pulcritud y dedicación, empeño, devoción. El abrazo que daba Perón cuando yo iba que el día que fui a verlo en Puerta de Hierro, en su casita, que era una casa al estilo del barrio Evita, con tejas acanaletadas y parado él debajo de 3 escalones que había que subir. Yo iba con la mano tendida, detrás mío venía Jorge Antonio,
que fue el que me llevó en su sedán 4 puertas de su Mercedes-Benz, de un hombre de dinero, fue el gran mecenas que lo bancó a Perón durante muchos años. ¿Dónde está la fortuna de Perón, Leandro? A ver, ¿quién salió a pedir un pedazo de tierra o una casa que le correspondía a Perón después de muerto? Bueno, el antiperonismo le inventó un montón de tesoros, como se lo inventaron también, por ejemplo, me acuerdo a Ramón Carrillo, que decían que tenía muchísimo dinero, que había robado un montón de cosas y después murió en la pobreza. Bueno, y en el caso de Perón, ¿dónde está la fortuna de Perón? Recuerdo que incluso se hicieron denuncias diciendo que había una cantidad impresionante de lingotes de oro que le pertenecían y que él había abandonado cuando supuestamente en el momento en el que se produce el golpe. Estaba borracho el tipo. Sin ninguna duda. Absolutamente borracho. No había fortuna a nombre de Perón ni de ninguno de sus familiares cercanos. Ninguno. Y de hecho yo no conozco. Usted me está contando, o si me permitís, te trato de vos, Leandro. Sí, por supuesto. Podría ser largamente mi hijo y con el mismo cariño que lo trato a Claudio. Se acaba de ir. Yo estoy solo ahora. No está mi compañera y la soledad es terrible. Sí. Y bueno, pero cada tanto Claudio, Lorenzo, Pepe viene a verme. Vino con algunas facturas, tomamos un café, hablamos. Es un hombre que forma parte de la mesa peronista del PJ en 3 de febrero, está encaminado, no lo empujé yo, me preguntó solamente: ¿qué te parece, papá? Acepto, le ofrecieron formar parte de la conducción del PJ en este distrito que tanto queremos nosotros, y le dije: dale para adelante. Por otro lado, a mí me quedó muy grabado las anécdotas de Perón en las que decía que nadie escapa a su destino. Y lo repitió tantas veces que los últimos días que me quedaban por estar con él, le pregunté por qué repetía tanto. No, nadie escapa a su destino, nadie escapa a su destino. Dice: porque estaba escrito, Lorenzo. O sea, era un fatalista. Él creía que si las cosas iban a ocurrir, iban a ocurrir. Dice la gente, y yo me he vuelto igual que él hace ya muchos años, no ahora, muchos años atrás. O sea, creyendo de que nadie escapa a su destino, y ni siquiera los que me están escuchando harán una sonrisa y dirán: este tipo que está grande no está bien del mate. Sí que estoy bien del mate, absolutamente fresco, absolutamente fresco, y lo digo porque lo viví de cerca. Me pasaron cosas inesperadas y después me preguntaba por qué a mí, que era el ejemplo que me daba Perón en la charla. Dice: usted debe conocer a mucha gente que le debe haber dicho: ¿por qué me pasa a mí esto? Bueno, porque estaba escrito, Lorenzo. Era un determinista, Perón. Era un fatalista enorme. Fatalista, un tipo que sabía que teníamos un destino y que había que se iba a cumplir rigurosamente, y no renegaba de eso, que era lo que me llamaba la atención. O sea, creía que era absolutamente natural que así fuera, la vida es así. Entonces, en lugar de renegar, tratar de adaptarse e ir sorteando de la mejor manera las dificultades que toda existencia le obliga al humano a dar esa batalla que dije al comienzo de la nota, todos los días cuando se amanece. ¿Cuál es el destino que tenemos permanente entonces? De acá a futuro. ¿Cómo? Después de esta pandemia, ¿cuál es el destino que tenemos y que vamos a tener que encarar como sociedad? El destino que pretendemos. Yo tomo las palabras de Perón. Perón cerraba su discurso diciendo: todo gobernante debe pensar en la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Yo creo profundamente en ese apotegma. La grandeza de nuestra patria, a la que amamos, a la que queremos, en la que mucha gente dio su vida
en procura de hacerla mejor. Algunos de ellos peleando siendo jóvenes, jovencísimos, como nuestros conciudadanos de Malvinas, que fueron con 18 años. Los ingleses creyeron que iban a retroceder al primer cañonazo y se encontraron con un grupo reducido, es cierto, pero valiente. Perdón por la palabra, cojonudos. Claro, capaces de jugar la vida en defensa de los intereses soberanos de la República. No hay muchos, pero los tenemos. O sea, yo creo en esas cosas. Creo en la entrega cuando la gente abraza una causa y entrega su vida detrás de esa causa. Para mí es un héroe. Para mí es un héroe. Y conozco muchos de ellos. Mis compañeros de trabajo, cuántos de ellos han quedado en el camino. Los militantes del movimiento obrero, cuántos. Y lo que pagamos con la cárcel. Y lo que pagábamos cada vez que hacíamos yo, bueno, estaba señalado cada vez que había un quilombo en ferrocarriles, al primer tipo que encanaban era a mí. Claro, usted fue secretario de ferrocarril. Yo fui vicepresidente de la Unión Ferroviaria. Sí. Y tuve como presidente un hombre de la Unión Cívica Radical, que la cana nos terminó aunando, porque en 1967 nos intervienen militarmente. El interventor era un coronel Carlos Miranda Naón, lo recuerdo. Yo no sé por qué, eso me gustaría que algún psicoanalista me lo explicara. ¿Por qué uno recuerda siempre al turro que le hizo daño y no recuerda muchas veces a una persona que se portó bien con uno? A mí me pasa ese fenómeno y reniego de eso, pero me pasa, me ocurre. Me acuerdo de los que me hicieron daño. Y Lo que pasa que esas son impresiones enorme. Mucho más fuertes. Son impresiones más fuertes, creo que más duraderas. Son más fuertes, claro, golpean más. Sí. Bueno, nos sacaron a punta de pistola, éramos 30, los directivos de la Unión Ferroviaria. Los 30 fuimos a Devoto. Y con Antonio Scipione, que era un hombre de la Unión Cívica Radical y era un remanente del golpe del 55, que lo peleé a morir, pero quería que se fuera y que abandonara la conducción de la Unión. Terminamos adentro del calabozo, se lo dije yo. Bueno, gringo, porque decíamos el gringo Scipione, acá no vale la pena seguir peleando. Mirá dónde estamos. Estábamos en cana. Así que nos hicimos amigos y me enteré que el año pasado era de Olavarría, había vivido hasta más de 90 años, y yo si hubiera sabido que estaba vivo, lo hubiera ido con auto, porque no tengo otro medio, sí, que me llevara a alguien de una escapada para darle un abrazo antes de partir, antes de irse. Pero no, nadie me lo avisó. Me lo avisaron hace un par de meses atrás y me dolió y lo sentí. Y habíamos sido adversarios. Sí. Pero bueno, los tipos, tanta cana, tanta represión, tanto simularon el fusilamiento. Iba con él, nos mandó la Secretaría de Argentina cuando Onganía cierra 10 ingenios en Tucumán. Sí. Me llama Raimundo Ongaro, grande. Dice, Lorenzo, ¿te animás? Igual que a ir a Tucumán. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Hay una manifestación muy grande. Me gustaría que los compañeros de la CGT, de los argentinos, estén al frente. Fuimos. Mal, porque en cuanto bajamos del avión nos encanaron. Los dos. Nos estaban esperando. Sabían que volábamos a San Miguel de Tucumán. Sabían del encuentro de los trabajadores que se habían quedado 10.000 tipos en la calle. Los ingenios habían echado de sus grandes campos de azúcar. Sí. Y bueno, tenemos una charla con el capitán, ahí está. ¿Por qué me acuerdo? Porque me hizo daño. El capitán Molina, el jefe de la policía tucumana. Era un nombre del ejército. Sí. Que esto no implica que el ejército es malo. No es. Han cumplido órdenes. Yo no riego con el insulto a todo el mundo porque sería injusto. Como cuando se dice todos los dirigentes sindicales son un grupo de chorros. ¿A dónde están?
A ver, decime, a lo mejor alguno. Claro. Pero el resto de los compañeros, ¿qué? En cana, perseguidos, no tienen dónde vivir, pagando alquileres que no pueden costear. En fin, como decía Perón, nadie escapa a su destino. Lorenzo Pepe, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, el gusto que nos hemos dado para hablar con usted para esta fecha. ¿Quiere hacer alguna reflexión antes de que cerremos esta entrevista? Si me permiten, sí. Sí, por favor. Creer en el futuro positivamente. Es un ruego, más que un pedido. Un ruego. Pensemos que podemos tener un país diferente, mucho más justo, más equitativo, más equilibrado. Para eso hay que continuar con políticas que desde enfrente nos dicen populistas. No han ido a la escuela, al Colegio Nacional de la Letra Española para ver el sinónimo de populismo. Populismo es popular, igual, es un sinónimo. Yo soy populista y lo seré hasta el día de mi muerte. Yo creo que el populismo, lo popular, lo que se ha implementado en este último año y medio, debe continuar en el futuro. Y en ese sentido, la inteligencia colectiva a la que apelo, a la que ruego que pongan en la balanza a los que desparraman odio, a los que descalifican con tanta ligereza, a los que nos tratan tan mal por el solo hecho de estar mucho más cerca de la gente que ellos. A nosotros, no a mí, que ya estoy al final, pero a los que vienen detrás mío, que son jóvenes y fuertes, mujeres y hombres, tenganlo en presente. Tan comprometidos con la causa del pueblo. Y, querido Leandro, ha sido para mí un gran gusto. Perdón si he dicho algo, algún exabrupto, alguna cuestión que no se correspondía, pido disculpas, pero la he pasado requete bien. Fuerte abrazo a usted, Leandro, a Ariel. A Ariel también se lo mandamos, sí, por supuesto. Y a Nahuel. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias. Lorenzo Pepe, lo escuchaste por la 96.